Hoy me toca hablar sobre la literatura coreana. Como título de la charla sería una pincelada sobre la literatura coreana. Va a abarcar lo siguiente. Primero sería la introducción, después Samguk-yusa y Samguk-sagi, después versos en el sistema de escribir Idu, se cubre el género Hyangga, después reino Koryo, después cubre Shiryo, después sigue con dinastía Ri, que sería la última dinastía, y terminaremos la charla con esto. Podemos decir que la literatura coreana descansa en una línea equilibrada y armoniosa, representada en la arquitectura tradicional por la línea de los techos, la forma natural y proporcional en comparación con las líneas arquitectónicas japonesas y chinas. Si esta es sobrecargada y exageradamente pronunciada, aquella es extremadamente rectilínea. Quizá la razón geográfica de la península coreana justifique esta postura intermedia y defina el carácter coreano. Nada es fácil definir lo típico, lo privativo del conjunto de la literatura coreana. No obstante, sí puede observarse cierto fenómeno común persistente a lo largo de su historia. No se advierte en ella la grandeza del temperamento continental, ni la soberbia de los extremistas isleños. Se deja entrever un plácido sentido del humor, un armonioso sentido de la vida. No existieron las grandes épicas para cantar las victorias sobrenaturales, pero sí se entonaban una serie de canciones animadoras del triunfo espiritual. Saber sufrir ha sido la virtud sobresaliente del pueblo coreano, aunque más de una vez en la historia de Corea ha habido periodos expansionistas de fuerza de otra índole. Al intentar remontarnos a la época primitiva y a la edad clásica coreana, nos encontramos con muy pocas fuentes de estudio. La situación geográfica explica este hecho en parte. Las innumerables invasiones de las potencias vecinas deshicieron, quemaron y destruyeron el patrimonio espiritual y cultural de la Corea de aquellos tiempos. Cuando se trata de las reminiscencias literarias, aún el daño es mayor, ya que el portador de las obras literarias es el frágil papel, fácil de quemarse y destruirse. Sin embargo, podemos sondear, aunque sea en forma bastante limitada, el extenso panorama literario de aquellos tiempos, gracias a dos recopilaciones importantísimas realizadas en los siglos IX y XIII por el confucianista Kim Bu-shing y el monje budista Ilyon, que nació en 1206 y murió en 1289, respectivamente. Estas dos recopilaciones son Samguk-sagi por Kim Bu-shing y Samguk-yusa por el monje budista Ilyon, que cubren la época de los tres reinos, del siglo I a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. La primera es una historia ortodoxa y la segunda es una recopilación de narraciones y leyendas de la época. Son obras magistrales que se conservan aún hoy, las fuentes fundamentales
para estructurar la historia coreana desde sus primeros siglos. Son obras de valor para estudiar la antigua civilización coreana y asimismo constituyen la materia prima para remontarnos hacia la amalgama de culturas espirituales y materiales de la época de los tres reinos. Primero hablemos sobre Samguk-sagi, Historia de los Tres Reinos, por Kim Bu-si. Este libro abarca desde la historia primitiva hasta las costumbres y populares y desde la geográfica hasta la música en un estilo seco y rígido, pero que contiene abundantes leyendas sobre los héroes junto a las reliquias amorosas. Por ejemplo, la leyenda de Ondal el Mendigo es un verdadero romance difundido a lo ancho del país. Este libro aporta una serie de hechos históricos y los describe en forma poética y grandiosa, alabando la castidad de una mujer casada con un hombre humilde y pobre frente a la tentación de un rey. Destaca asimismo la importante institución que poseía el reino Silla, uno de los tres reinos que lograría unificar los tres, que se conoce por Haram. Se trata de una escuela de formación de élites del reino Silla. Se entrenaron tanto en las armas como en las letras, siendo su lema: el alma bella habita en el cuerpo bello. Pues ahora hablemos sobre Samguk-yusa, recopilación de narraciones y episodios de los tres reinos, escrita por el monje budista Irian. Si Samguk-sagi es una importante fuente para investigar las instituciones políticas y la historia ortodoxa de la época de los tres reinos, Samguk-yusa es una riquísima fuente para investigar el lenguaje primitivo, la historia del pensamiento coreano, de la literatura, de la religión y del folclore de aquella época. Reúne todas las leyendas mitológicas existentes hoy sobre la creación de Corea, la vida del otro mundo, los grandes héroes y mitologías nacionales. También reúne datos folclóricos basados en el tótem, magia, etc. No cabe duda de que es la antología antigua escrita por un hombre sobre la extensa literatura oral existente en esta península. Ahora veamos versos escritos en el sistema Idu, denominados en general Shanga. En Samguk-yusa se halla recogida la literatura oral flotante en el mar del olvido, y a través del mismo se puede saborear la dulzura milenaria de los versos escritos en Idu por los hombres del reino Silla, del siglo VII al siglo X. Se refiere a la época unificada por Silla de los tres reinos. Idu es un sistema de escribir en coreano en base al sonido de las letras ideográficas chinas en la época de Silla. En este libro figura una pequeña parte de los que existían antiguamente, pero este pequeño muestrario de versos líricos nos permite imaginarnos la activa existencia de la vocación poética del pueblo coreano en aquellos días remotos. Estos versos escritos en Idu durante la época de Silla se les denomina Shanga. Estos versos Shanga del siglo VII al siglo IX son el principio de la poesía lírica coreana, aunque esté apoyada en un sistema incómodo de asimilación lingüística. Es el verdadero comienzo de la literatura coreana, aunque esto no quiere decir que no existiera nada anteriormente.
Hasta entonces solo se conocía una literatura oral o escrita en los caracteres tomados del chino. Ahora entramos en el reino Koryo, después de los 3 épocas. El reino Koryo es de 918 al 1392, justamente después de los 3 reinos y reino unificado. Shilla unificado y llega reino Koryo, es el que sucede. Hacia el año 918 surge el reino Koryo sucediendo al reino Shilla. La transición fue relativamente pacífica. Se heredó toda la tradición religiosa, cultural, política de los reinos anteriores. Florece el budismo junto al confucianismo. La influencia constante de la familia Tang de China estimula la conciencia de perfección en todos los órdenes. La estructura social se va fijando hacia un orden metódico feudal. La gran masa de campesinos, artesanos, gente de clase baja social, se quedan como clases inferiores que nunca alcanzarían los puestos oficiales. Aparece el sistema de oposiciones llamado Huaguo en 1958, que consistía en demostrar los conocimientos de la filosofía confucianista. Para los cargos de médicos oficiales también hubo exámenes de medicina. La estabilidad social conduce al país a un esplendor artístico, pero este aparente esplendor se consigue por la afluencia de la civilización china. Apenas se percibía la originalidad coreana que existía en la época del reino Shilla. La estabilidad social se quebranta por las innumerables invasiones extranjeras. En el siglo XIII se produce la invasión mongólica. Desde el punto de vista de la literatura coreana, la época de Koryo es una época de angustia y de resignación. Así el sistema Ido queda en desuso y prácticamente desaparece. La poesía Hanja también languidece frente a la literatura china. En 1243 aparece el uso de tipo móvil de imprenta por vez primera en la historia a nivel mundial. Mientras que Hanja estaba en decadencia, un nuevo género representativo de Corea, el Shijo, surge. El género se caracteriza por la métrica. Está compuesto por 3 versos y cada verso contiene 15 letras equivalentes a 15 sílabas. O sea, primer verso inicial con 3, 4, 4, 4, segundo verso medio y sería 3, 4, 4 y verso final sería 3, 5, 4, 3. Es un género evidentemente lírico surgido de un mundo de cantares populares dispersos en el fondo de los sentimientos coreanos. Por ello, una vez nacido, no ha dejado de fluir desde entonces, ofreciendo a las generaciones posteriores un rico y abundante patrimonio. Los primeros siglos de Koryo, concretamente los siglos cumbre para la cerámica coreana, sobre todo la serie de piezas de celadón, fueron una verdadera maravilla. Ahora llegamos a la última dinastía de Corea, dinastía Yi o dinastía Joseon, del 1392 hasta 1910. La nota característica de la dinastía Yi o Joseon, dinastía Joseon, es el cambio de la cultura arraigada en el budismo ya decadente a finales de Koryo hacia la cultura preferentemente basada en el confucianismo. Indudablemente han convivido múltiples religiones en Corea, pero la misión encomendada a la dinastía Yi fue fomentar y fortalecer la conciencia nacionalista que brotaba hacia finales de Koryo.
la proclamación del alfabeto coreano en 1446 es un hecho de suma importancia. Por primera vez en la historia, el pueblo coreano posee su propio alfabeto científico de 28 letras. Desde el punto de vista de la literatura coreana, fue un hecho decisivo, pues desde este momento se podía contar con su propio medio para desarrollar la gran empresa literaria. Con la promulgación del alfabeto coreano, Hangul, la literatura coreana adquirió fuerza y empezó a florecer. El género denominado Shillyo prospera de modo espectacular durante la dinastía Ji y brilla aún hoy en el campo literario de Corea. Ahora llegamos a la parte final. Las tres grandes religiones han reinado en el país: budismo, confucianismo y posteriormente cristianismo. La cultura coreana recoge los grandes rasgos de las tres religiones. En Corea se conserva mejor que en cualquier otro país asiático las características de las tres corrientes religiosas. Hay suficiente razón para calificar Corea como país farol del Oriente cuya llama nunca se apaga. Muchas gracias por su atención.